buenas noches, mis queridas magnolias. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Como le comenté, he estado, pero o sea, súper enferma, súper enferma. Esto no ha sido vacaciones, yo he estado todo el tiempo en cama. Hasta ayer que me levanté y dije, Señor, deme fuerza. Quiero grabar esta clase para las magnolias, para que Dios mediante, después de Mireos, podamos tener esta clase. Y bueno, le doy gracias a Dios que me levantó y gracias a las oraciones de cada una de ustedes. Yo sé que han puesto su granito de arena. Bueno, vamos a orar para entrar a nuestro tema de hoy. La clase que quiero enseñarles se llama Voces. Señor y Dios, Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar cerca, de tener este grupo tan especial, el grupo de las Magnolias, un grupo predilecto, escogido. De verdad es tan especial, Señor, el que usted nos haya escogido para ser parte de este grupo. Yo les ruego que usted me quite del medio, que su mensaje sea el que se lleve a cabo aquí, no mi palabra, no mi mensaje, sino que sea lo que usted quiere que cada una de esas magnolias puedan aprender en esta noche, Señor. Padre, gracias por Sobi, las chicas, Jaina, Diana, que organizan las magnolias y coordinan todo y están, ¿verdad?, encima de todo lo que tiene que ver con la logística de este grupo y estoy sumamente agradecida. Les ruego muchísimo que me dirija, Padre, gracias por su amor, por su misericordia y gracias una vez más por dejarnos estar aquí a todas juntas. Le pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, magnolias, hoy vamos a hablar acerca de voces. Voces. ¿Y qué son voces? Bueno, las voces son sonidos que escuchamos, básicamente. Ahora mismo ustedes están escuchando voces, mi voz, el sonido de mi voz. Escuchar diferentes voces audibles puede ser un signo, ¿verdad?, de un trastorno patológico. Por ejemplo, cuando alguien dice que está escuchando voces, yo como psicóloga lo primero que pienso es, ay, cuidado si la persona está sufriendo de delirio o es bipolar o tiene un cuadro de esquizofrenia. En fin, pero escuchar la propia voz de uno a veces inclusive puede ser traumático, señores, porque la voz misma de uno dice mucho acerca de uno, del estado de ánimo, de cómo uno está, de cómo uno se siente. O sea, dice mucho de la personalidad de uno, del carácter de uno. Habla mucho, o sea, con escuchar la voz de una persona como que se sabe mucho. Por ejemplo, tú puedes ver una persona, una mujer que anda por ahí, toda ella, elegante, bella, radiante, y parece como que, wow, la mujer proverbio 31, hasta que abre esa boca y tú escuchas esa voz y tú dices, bueno, allá hay problema. A veces nosotras mismas nos juzgamos y pensamos, bueno, esta voz mía que no da. Me siento que estoy chillando, me siento que estoy poniendo eses donde no van, me siento que me estoy comiendo las eses que van, me siento que no estoy teniendo coherencia, me siento que estoy peleando, me siento que estoy demandante, ay, a veces me siento que no estoy con suficiente fuerza y por ende como que la gente no me va a hacer caso. A veces nos sentimos que estamos flojas, sin convicción, o sea, cuando nos escuchamos, y no sé si ustedes hacen lo mismo que yo, ¿verdad?, que predico y lo que hago es grabarme para escucharme, es un reto. A veces yo me escuchaba y yo decía, pero santo Dios, pero es un gallito, como un disco rayado o un disco 47, como le decían en aquellos tiempos, aquellos discos que se quedaban ahí como pegados, rayados. No sé, Sobri sabrá de eso, pero lo que sí sé es que escuchar diferentes voces es un asunto que puede producir traumas psicológicos, patológicos, emocionales. A veces tú estás en tu trabajo y el solo escuchar la voz de tu jefe te pone a temblar. O sea, déjenme decirle que escuchar voces produce un efecto. Entonces, por ende, tenemos que estar bien claras sobre qué voces estamos escuchando, ¿oyeron? Porque, o sea, los sentimientos que van a evocar esas voces que nosotros escuchemos son los que nos van a llevar a actuar. Y vamos a manifestar emociones y sentimientos que están completamente relacionados con lo que se nos está diciendo o lo que estamos diciendo. Por ejemplo,
Tú puedes hablar por teléfono con una persona y tú sabes si está llorando, se le corta la voz, ¿verdad? O si está triste por el tono de voz, si está enojada, o sea, aún por teléfono tú puedes escuchar y determinar muchísimas cosas de esa otra persona por el tono de su voz. Entonces también muchas veces las cosas que escuchamos nos afectan. Por ejemplo, en psicología nosotros siempre enseñamos a los padres que a un niño no se le dice, muchacho, tú sí eres bruto, porque esas voces se quedan y marcan de una manera que traen problemas en un futuro. Entonces por eso, o sea, una vez más, es tan importante que tengamos en cuenta las voces que estamos escuchando. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Ok? Tenemos que saber si las conocemos. Tenemos que saber si son buenas, si son malas. Tenemos que tener la habilidad y la capacidad para juzgarlas y determinar si son voces peligrosas. El conocimiento que nosotros tenemos de los diferentes tonos y timbre de voces nos dejan saber si esta es una voz como confiable o si no lo es. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en el Espíritu Santo, cuando nos habla internamente la voz del Espíritu, cuando uno dice, yo escuché el Espíritu decirme tal cosa, estamos hablando de otra voz que nos está hablando, pero igual, a veces el diablo mismo que nos está hablando y también le hacemos caso. Una vez más, o sea, vamos a escuchar voces, es inevitable, pero tenemos que preguntarnos, ¿esta voz que estoy escuchando me conviene, no me conviene, es buena, es mala, es maligna? ¿Es celestial? ¿Qué tipo de voz yo estoy escuchando para tomar la decisión si voy a seguir o no escucharla o me voy a hacer oído sordo? A veces yo también me pregunto por qué hay personas que siguen escuchando voces que le hacen tanto daño. Por ejemplo, mujeres que se quedan con un novio que siempre la está denigrando, que siempre le está hablando mal, que siempre la está humillando con su voz o reclamándole. Y yo me pregunto por qué se queda con él. O sea, solamente la manera de él hablarle a ella le hace daño. Tenemos que tomar en cuenta esto, qué voces estamos escuchando y cuidarnos de no escuchar las voces equivocadas. Vamos a escuchar de las escrituras los diferentes tipos de voces de las que debemos cuidarnos. Y la importancia de estar claro en de dónde procede esta voz, cuál es su origen, de dónde me llega, es real, es psicológica, es espiritual, es mundana, es buena, es mala. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Okay? Vamos a ver la advertencia que Pablo le dio a Timoteo con respecto a esto de las voces y lo que uno escuche. Primer punto, la voz extraña. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo le da una advertencia a Timoteo de no escuchar voces extrañas. Él le dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje e insista cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, convence, reprende, anima, enseña con toda paciencia. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará o no escuchará la sana enseñanza. Más bien, se buscarán, según sus propios caprichos, un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran escuchar, oír. Se van a buscar voces que le digan lo que ellos quieren escuchar. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuento. Entonces, dice, pero ¿cómo? O sea, Timoteo, ¿cómo iba a evadir esas voces? ¿Cómo era que él iba a salir victorioso y no iba a terminar siendo uno más del montón, de estos que escuchan las voces extrañas? Le dijo, tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Mira las instrucciones específicas que Pablo le da a Timoteo, pero la primera de ellas le dice, conserva siempre el buen juicio. Mujeres, ¿por qué es que las mujeres nos enamoramos por el oído? Por la falta de juicio, por la falta de juicio. Escuchamos lo que nos dice esta voz extraña y le hacemos caso, lo creemos. Discúlpenme si me ven un poquito con los ojos alterados, es que como he estado con gripe por un mes entero, tengo los ojos bien resecos y entonces me molestan un poco, pero quería grabar esta clase y no dejar pasar la oportunidad.
Así que Pablo nos está advirtiendo que van a haber voces extrañas, que vamos a escuchar voces extrañas y que tenemos que tomar la decisión de si estas voces son confiables o no lo son, si dicen la verdad o no están diciendo la verdad, si están simplemente diciendo cosas que son puros cuentos o si son cosas reales que nos convienen, que son bíblicas, ¿ok? Lo peor del síndrome de escuchar voces, señores, es que las mujeres somos más propensas que los hombres a sufrirlo. El síndrome, o sea, la esquizofrenia, el síndrome de escuchar voces es un síndrome que las mujeres somos más propensas a sufrirlo. Y también, en cuanto a lo que es emocional, psicológico, no solo patológico, somos también las mujeres las más propensas a caer en trampa escuchando voces. Por ejemplo, nosotros escuchamos por teléfono una gente que llama y nos hace una oferta diciendo que si le damos nuestra cédula y la dirección, nos van a enviar un premio que nos ganamos de no sé qué tarjeta, de no sé qué banco que estaba en una oferta. Y creemos el cuento, señores, creemos el cuento y caemos en la trampa. Otra es, por ejemplo, llaman y te dicen, mira, que te enviaron una caja de los Estados Unidos y necesito la información necesito tu cédula para que por favor me hagas un envío de pago para hacer la entrega de esta caja porque la caja fue enviada pero no fue pagada. Y como que, no sé, la gente cae en esta trampa, las mujeres, porque los hombres como que son más astutos con estos asuntos. Otra cosa que nos pasa es, por ejemplo, que alguien llama a tu casa y te dice, ¿quién habla? Y tú no conoces la voz, pero tú le dices Luz Martínez en vez de, no, discúlpeme, ¿con quién desea hablar? Está equivocado. Caemos en la trampa, señores. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más propensas. Otra trampa que ocurre es cuando llaman por teléfono y te dicen que te has sacado, no sé, 5,000 pesos, $5,000 y que, bueno, que envíe tu número de cuenta para hacer el depósito directo. Y te digo, es que de verdad se cae de la mata. Tú dices, no, pero es que eso es muy tonto, eso es muy sonso, eso es muy estúpido. ¿Y quién va a creer eso? Pues nosotras creemos esas cosas. Porque nosotras las mujeres somos propensas a sufrir del síndrome de voces y tenemos que cuidarnos de él. Cuando yo tenía 11 años, recuerdo, fue la primera vez que yo caí en una trampa del síndrome de voces. Yo venía saliendo de mi casa, yo iba a ir a comprar, yo estaba viviendo con mi hermana Ángela en ese tiempo en Santo Domingo, y yo iba a ir a comprar algo al colmado. Y un señor que va derechito para mi casa me dice, ay, buenas tardes, ¿cómo está mi niña? Qué gusto verte, tú sí estás grande, ¿cuánto has crecido? Mira, recuérdame cómo es que se llama la dueña de la casa, que se me olvidó. Y yo, Ángela Paulino, seguí caminando como si nada. Pues el tipo entró, buenas tardes Angelita, ¿cómo tú estás? Se hizo creer que era un enviado del esposo de mi hermana y le estaba haciendo dizque unas pruebas que tu esposo me mandó a chequear sus joyas y a confirmar que él no haya sido engañado y no sé qué. Señores, miren, en fracción de segundo ese hombre le puso todas las joyas negras a mi hermana, joyas finísimas, negras con un químico. Y gracias a Dios que la trabajadora de la casa viene y le dice a mi hermana, espera, que eso es un ladrón, ese es un ladrón. Ese es un ladrón. Eso que le echó, él te va a dar 3 cheles por tus joyas y tus joyas valen un dineral. Pero así es como, yo recuerdo, esa fue la primera vez que caí en una trampa de voces. Y que mi hermana también casi cae en la trampa de la voz. Ahí hubieron varias voces, ¿verdad? Tanto mi hermana como yo escuchamos la voz equivocada porque éramos ingenuas. Pero la trabajadora que ya tenía tigueraje, que era una mujer que había vivido, que tenía mucha calle, conocía muy bien el movimiento y rápido como que nos alertó y nos dejó ver que la voz que estábamos escuchando era una voz extraña y que era a robar. Entonces yo siento como que desde los 11 años yo desarrollé no es una astucia, es como una sospecha, como que, espérate, esto que tú me estás diciendo me suena como, espérate, déjame yo pensarlo. Óyeme, de todo lo que te me dijo hay algo que no me cuadra. O sea, desarrollé como ese tigreaje con las diferentes voces y de hecho ustedes saben la pasión que yo tengo en psicología me vino también por eso, porque mi hermana sufrió una crisis de síndrome de voces cuando yo tenía unos 15 años y yo viví esa experiencia. Y no sé, te digo, óyeme, yo de verdad que soy de las que soy terca para escuchar. Yo no escucho todas las voces, incluyendo en la misma iglesia. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5 que uno tiene que escuchar y decidir qué viene o no del Espíritu. O sea, dentro de la misma iglesia aparecen muchísimas voces extrañas que uno tiene que conservar siempre el buen juicio. Como dijo Pablo aquí, hay que conservar el buen juicio.
Y para tener buen juicio, señores, hay que leer mucha Biblia. Mucha Biblia, mucha Biblia. Jaina estaba hablando el otro día de eso, de cómo yo siempre lo que le decía era, Jaina, lee Biblia, lee mucha Biblia, tienes que leer más Biblia. Señores, hay que leer mucha Biblia para tener juicio. Eso es lo que dicen los proverbios, que fueron escritos con el propósito de darnos discernimiento y sabiduría. Y en el Salmo 119 aprendimos que la palabra de Dios es que nos hace más sabios que los maestros. O sea, es imposible tener este tipo de discernimiento y sabiduría para discernir cuáles son las voces que vienen de Dios y cuáles vienen del diablo mismo, a menos que conozcamos mucha Biblia. Porque ustedes muy bien saben que hasta a Jesús, Satanás, le habló y fue con Biblia, con base bíblica que le habló. Ahora yo te pregunto, si alguien viene a hablarte a ti con base bíblica, ¿vas a caer en el engaño? O igual que Jesús vas a poder decir, un momento, es cierto que la Biblia dice eso, pero también dice esto. Porque tú conoces la Biblia lo suficiente para saber discernir entre las voces que son fiables y las que no. Piensa en eso, ¿ok? Tenemos que mantener siempre el buen juicio. Esa es la clave para no escuchar las voces extrañas. Hermanas solteras, ustedes escuchan muchísimas voces y a veces yo les digo, pero hija mía, ¿dónde estaba tu juicio cuando le hiciste caso a ese consejo? ¿Dónde estaba tu juicio cuando le hiciste caso a ese muchacho? ¿Dónde estaba tu juicio cuando, por ejemplo, yo estaba hablando con Jaina acerca de una oferta laboral que a ella le hicieron y ella tenía este trabajazo del que ella le hablaba a usted en el devocional que hizo? Y viene una voz extraña, una de las jefas, y le hace esta oferta así, bien disfrazada, pero una cosa. Yo me enteré después del hecho y yo, pero Jaina, ¿cómo es posible que aunque yo no estuviera en el país, tú no me hubieras escrito para hablarme de esa situación? Porque lo que yo te hubiera dicho es no. Por más que ella te pinte ese escenario como que tú vas a ser, o sea, la jefa millonaria de esa empresa, es mentira. Ellos quieren bajarte tu salario a 1/3 para el día que te despidan, liquidarte a base de ese tercio y no del salario actual que tú tienes hoy. Y efectivamente así sucedió. Ella cuando fue liquidada a base del salario que le habían asignado a partir de. Y bueno, Jaina, ¿verdad? Jaina, sabemos que aprendiste tu lección acerca de eso, de no dejarnos impresionar por lo que parece ser, no dejarnos impresionar por las apariencias. Hay una escritura en Isaías 11 que a mí me encanta porque dice que Jesús nada lo juzga por la plena apariencia, Él todo lo filtra, lo discierne con el Espíritu Santo. Y así tenemos que ser nosotras, mujeres sabias que saben discernir las voces. Y sepan, todas vamos a escuchar voces extrañas. Pablo se lo advirtió a Timoteo. Cuidado con las voces extrañas. Punto número 2. La voz de la desobediencia. La voz de la desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman del fruto del árbol del jardín? Y la mujer le contestó, pero claro que podemos comer del fruto del árbol del jardín, menos del árbol que está en el medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. En otras palabras, Dios es un hablador y tú le creíste, le está diciendo la serpiente a ella. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y entonces serán como Dios. La oferta buenísima, como esa que le hicieron a Jaina en su trabajo. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Ay, ¿cómo te pones tú cuando ves un hombre hermoso allá afuera? Y le dieron ganas de comérselo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Qué historia esta, mujeres? En la Biblia hay muchísimos ejemplos de diferentes personas a quienes por fin se les cayeron las escamas de los ojos y se le abrieron los ojos, pero fue para bien,
Por ejemplo, Eliseo, cuando oró, que dijo: Señor, ábrele los ojos a este siervo mío para que pudiera el siervo ver el ejército tan grande que Dios tenía allá afuera para liberarlo a ellos, cuando él solamente veía a Eliseo y a sí mismo. También sabemos el ejemplo de todos aquellos ciegos en el Nuevo Testamento a quienes Jesús y los apóstoles curaron. Y cómo brincaban de alegría. Igual también sabemos el ejemplo de Pablo, cómo se le abrieron los ojos y vio que Jesucristo era el Rey de Reyes. Pero en el caso de Adán y Eva, le pasó como nos pasa a muchos de nosotros, que se le abren los ojos, y para cuando se le abren los ojos ya es demasiado tarde. Ya han escuchado esa voz extraña y han caído en la desobediencia. La voz extraña es la voz de la desobediencia, porque nos llama a desobedecer. Nos llama a pensar que nosotras tenemos un mejor plan que el que tiene Dios para nosotras. Nos llama a ir al mundo, a mirar lo que ya Dios nos tiene en su reino. Nos manda a ir al mundo a buscar los consejos que podemos recibir en el reino. Nos llama a ir al mundo a mirar los hombres cuando ya hay hombre dentro del reino. O sea, aquí lo que la serpiente hizo fue engatusar a Eva por el oído. ¿Ok? Ese es nuestro primer problema, mujeres. Somos tan vulnerables a las voces extrañas. Somos tan fáciles de caer en esa trampa, de creerle a cualquiera que nos venga con un cuento. La pregunta que tú te tienes que hacer es: si Satanás te hubiera hecho esa misma pregunta a ti, ¿cómo le hubieras tú respondido? Porque mira lo que le pasó a Eva. O sea, Eva deja ver que las mujeres hablamos demasiado. Por ejemplo, yo noto que a veces yo le pregunto a alguna de ustedes: amor, ¿fuiste al supermercado? Lo que y entonces, no, perdóname, ¿sí o no? No, pero déjeme, no me expliques, ¿sí o no? O sea, no sabemos contestar sí o no. Y es algo que yo misma he trabajado y que ayudo fervorosamente todo el tiempo a todas las mujeres a trabajarlo, porque tenemos que aprender a contestar sí o no. Satanás hizo una pregunta sencilla a Eva: ¿es cierto que Dios dijo esto y esto y esto? Ella pudo haber dicho no y ya. No, pero Eva entró en los detalles, déjame explicarte, déjame darte más detalle porque es que tú no entiendes. O sea, la pregunta era un sí o un no y ya. O simplemente Eva pudo haberle dicho: ¿y qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Como le dijo Jesús a Pedro en el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Pero no. No. A las mujeres nos encanta hablar, nos encanta escuchar y nos encanta hablar. Porque no solamente escuchamos esa voz extraña, pero vamos y se la decimos a la próxima hermana, y la próxima hermana a la próxima hermana, y ahorita como 10 hermanas en una cadena escuchando voces extrañas, todas ellas, y todas cayéndose de la fe, porque están escuchando voces extrañas. Por lo general, es un círculo íntimo de amigas que se malinfluencian unas a otras porque no dejan entrar a más nadie. Y fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos estaban en ese círculo tan íntimo y en vez de dejar entrar a Dios a la conversación, ellos decidieron tomar la conversación entre ellos dos y Satanás. Y así hacemos nosotras veces. Dejamos que el diablo nos sacuda como paja, entramos en conversaciones con él, o entre nosotras mismas, dirigidas por él, y no dejamos entrar a más nadie en el tema. No buscamos el consejo, no buscamos la sabiduría que viene de Dios y escuchamos esa voz extraña de la desobediencia. Satanás muy probablemente ya había visto a Eva merodeando alrededor de ese fruto prohibido. De seguro Satanás sabía muy claro lo que Dios le había dicho específicamente, pero le dijo: es verdad. Porque, ¿sabes? Cuando a nosotros nos preguntan es verdad, nos ayudan a sentir empoderados, nos hacen sentir como que tenemos la última palabra. Y ella cayó en esa trampa. Ella cayó en esa trampa. Ella pudo haberle dicho a Satanás: ¿qué piensas tú? ¿Es verdad? Bueno, ¿qué crees tú? Es decir, es una cosa que tenemos que de verdad aprender cómo responder como lo haría Jesús. Si ustedes notan, en el Nuevo Testamento a Jesús le hacían muchas preguntas, pero en la mayoría de los casos Jesús ni contestaba. Él lo que hacía era hacerle otra pregunta para atrás a la persona. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse la mano? ¿Y por qué ustedes? ¿Quién te da el derecho a ti de hacer milagros en el día sábado? Y Jesús decía: ¿y por qué ustedes? Es decir, Jesús no caía en trampa fácilmente. Él tomaba la decisión de no dejarse arrastrar por voces extrañas.
Eva se puso a darle detalles. Ella no dijo sí o no. Ella pudo haber dicho sí o no. ¿O qué te importa a ti? Pero no encanta. La mujer no encanta dar detalles. Se puso a dar todos los detalles. No, déjame explicarte. El versículo 3 dice, Dios no ha dicho eso para nada. Él dice que sí, que podemos comer de todo, menos del árbol que está en el medio del jardín. Dios ha dicho que de ese no debemos comer. No debemos ni tocarlo. Ese árbol es prohibido. Y de hecho, si lo hacemos, moriremos. Óyeme todos los detalles innecesario que ella le dio a Satanás. Señores, así somos nosotras a veces. Hablamos tanto y hablamos de más y damos detalles de más, información de más a quien no nos la está pidiendo. Esas son las voces de la desobediencia. El que mucho habla, mucho pega, dice la Escritura. Así que hablar poco es de sabio. Ella no estaba siendo sabia, Eva estaba hablando demasiado. Ella estaba literalmente cayendo en la trampa del diablo mismo y no se estaba dando cuenta. Otra cosa, las mujeres tenemos que aprender a dejar de justificar. La justificación es una voz extraña. El ahondar y ahondar, como expandir una respuesta que puede ser contestada con un sí o un no, es también, es pecado, es hablar de más. Y el que mucho habla peca. Tenemos que aprender a no confraternizar con el demonio, a no confraternizar con el enemigo. Un hombre te pide la hora, dásela ya. No diga, ay, son las 6 de la tarde, pero parece que son las 3 porque mira, el sol está afuera. Ay, Dios mío. Oye, pero no me había dado cuenta hasta ahora que tú me preguntas la hora de que no ha anochecido. No, mi amor, da la hora y sigue caminando. No confraternice con el diablo, porque esa es una voz extraña que te va a llevar a la desobediencia. El versículo 4 y 5 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y entonces serán como Dios. Óyeme, yo le escucho a la serpiente. El muchacho le dice, ay no, pero no te preocupes, vamos a estar juntos, que yo te lo prometo, yo me voy a hacer un discípulo, yo voy a ir a la iglesia, pero vamos a casarnos primero. Y tú le crees el cuento. El otro día, una hermana de la iglesia me llamó para decirme que ella se había casado legalmente con una gente allá afuera en el mundo. Da tanta pena cómo nos creemos estos cuentos de que nosotras podemos comernos el fruto y no vamos a morir, no vamos a sufrir consecuencia. Pero es mentira, es mucha mentira del diablo mismo. Mira cómo dice, Dios sabe muy bien que cuando tú te comes ese fruto, tú vas a poder saber entre el bien y el mal. Ay, Dios sabe muy bien que después que tú te cases con él, tú puedes influenciarlo y convertirlo. Ay, Dios sabe muy bien que después que tú te cases, tú sabes muy bien que después que tú te cases y vuelvas a la iglesia, te van a aceptar para atrás. Ah, tú sabes muy bien que siempre y cuando sea que confiese tu pecado, que sea honesta, que busque la ayuda, tú vas a estar bien. No, señores, miren, el pecado tiene sus consecuencias. La desobediencia, escuchar la voz del diablo, las voces extrañas, tienen su consecuencia. Entonces, en este caso, Eva tuvo terribles consecuencias. Ustedes pueden seguir leyendo la historia y vamos a leer un poco más hoy. Pero ustedes pueden seguir leyendo la historia para que vean. O sea, Eva tuvo terribles consecuencias por no haber escuchado la voz de Dios, que ya le había dicho todo lo que tenía que hacer, y por haberse puesto a escuchar la voz de la desobediencia, la voz que le era extraña, la voz desconocida, la voz que la llevaba a llevar en contra de la voluntad de Dios, una voz que le estaba diciendo literalmente, directamente en contra de lo que Dios manda. Un ejemplo de eso es la voz que nos dice, no te preocupes, o sea, yo sé que sí, que se motiva que se dé el diezmo, pero no te preocupes, o sea, Dios no pide lo que tú no tienes, da lo que tú puedas. No te preocupes, o sea, tú tienes que dar, es cierto, tienes que dar tu diezmo, pero, o sea, es más importante que pagues esa tarjeta de crédito, que ya después que tú la pagues, tú vas a tener más dinero para dar. Eso es un ejemplo, porque hay muchísimos que tienen que ver no solamente con dinero y no solamente con hombres. La voz extraña que te dice, no te preocupes, esa carrera a ti no te va a afectar. Sí, eso es una carrera que no es muy apropiada para un cristiano. Por ejemplo, la carrera donde las personas artísticas
¿cómo se llama? Arte plástico, que tú tienes que ver gente desnuda, un ejemplo, para hacer, qué sé yo, estatua. Y no, bueno, tú sabes más que yo de eso, ustedes que son artistas, pero lo que les quiero decir es, esa voz nos dice, no, pero es que esto es solo educación, esto es desde un ojo educativo, que uno está mirando todo eso, eso no va a afectar tu pureza, eso no va a afectar cómo tú te sientas. Una reacción, eso no va a producir ninguna reacción fisiológica en tu cuerpo, el ver gente desnuda, pero es mentira, o sea, es mentira. Tenemos que cuidarnos. ¿Qué estamos escuchando? La voz que te dice, oh, sí, tú puedes, pero claro que tú puedes coger las 5 materias, tú puedes también coger el curso de inglés, igual tú puedes buscarte un trabajo part-time y encima de eso, tú sabes que sí, claro, tú puedes tener ese novio y bueno, también puedes hacer una inversión y trabajar los sábados o una vez al mes, un domingo. La voz que nos engaña y nos dice, tú puedes, tú puedes, tú puedes, cuando no podemos, porque Satanás le dijo a Eva, claro que tú puedes. Tú puedes comerte ese fruto y no va a pasar nada. Ay, Dios mío, qué pena, ¿eh? Hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de que Eva se haya comido ese fruto. Cuando tú y yo nos comemos un fruto prohibido, las consecuencias, aunque nosotras mismas no las suframos, la van a sufrir nuestros hijos, la van a sufrir nuestros familiares, la van a sufrir nuestros seres queridos. O sea, las consecuencias vienen porque vienen. El pecado no quedará sin castigo, dice la Biblia. Pero óyeme, no, yo no quiero solamente hablar de pecado, porque hay tantas voces buenas que uno puede escuchar. La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesucristo, la voz de los apóstoles, la voz de todos, de los discípulos espirituales. La voz hay voces, por ejemplo, que nos vienen por vía predicadores también. O sea, hay muchísimas voces buenas que podemos escuchar, señores. ¿Por qué nos empeñamos en escuchar las voces extrañas? Vamos a cuidarnos de eso, ¿ok? Algo muy importante es cómo Satanás distorsiona cómo nosotros escuchamos el mensaje. Él utiliza información que la misma Eva le dio para contradecir lo que Dios le había dicho. Entonces apela al orgullo de Eva. Le dice, tú sabes que Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol van a tener mucha sabiduría, van a saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y saben qué? Van a ser igual que Él. Aquí el problema es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Óyeme, es sucio. ¿Oyeron? Él es sucio. Y así nos hace sentir Satanás cuando viene y nos pone en la mente, no, esa hermana lo que no quiere es que tú progreses igual que ella. Ella lo que pasa es que está luchando con envidia. Ella lo que pasa es que es una altanera y ella quiere sentirse ella empoderada sobre tu vida. No le hagas caso, no te sometas, no escuche el consejo. No busque ayuda, no abras tu vida en ese grupo. O sea, Satanás así es como trabaja y dice, no, o sea, no, tranquila, tú vas a ser igual que Dios. Déjeme decirle que no, o sea, no. Vamos a suponer que tú estés en ministerio de niño y tú lo que quieres dirigir ese ministerio, pero lo dirige Omi. Mi amor, sométete a la voluntad de Dios, porque ¿sabes qué? Aunque tú sepas más que Omi, fue a ella que Dios la escogió. Y la respuesta es que, sin importar cuánto tú te le quieras trepar arriba a ella, al final es a ella a quien le van a quedar bien las cosas, no a ti. No porque tú no sepas más ni menos que ella, sino porque es que Dios tiene un plan para cada una de nosotras y debemos someternos y seguirlo. Anhelar los mejores dones, sí, pero no dejar que Satanás apele a nuestro orgullo y entremos en competencia una con otra, en competencia con los esposos, en competencia con la compañera de casa, en competencia con Dios. No. Mantengámonos con la humildad que viene del Espíritu Santo como fruto del Espíritu cuando nos bautizamos. Se nos dio, está dentro de nosotros, la tenemos que sacar, exprimirla y sacarla, tragarnos el orgullo. Si Eva se hubiera tragado el orgullo del conocimiento, el orgullo de lo que son los deseos paganos, porque dice que ella sintió ganas de comerse ese fruto. Si ella se hubiera negado esas cosas, ella no le hubiera hecho caso a la voz del diablo. Ella le hizo caso a la voz del diablo porque ella se dejó llevar por su orgullo vanidoso de querer tener más y más, poseer más y de ser más y más. Ella no estaba conforme con quien era. Ella quería ser más, hasta llegar a ser como Dios. Señores, debemos cuidarnos.
Debemos dejar que sea Dios que nos lleve a querer hacer más para Él, no para nosotros. Y ser más para Él, no para nosotros. Entonces, ahí sí podremos ser y hacer grandes cosas, como Jesús dijo, como ustedes harán cosas más grandes que yo. Pero tenemos que tener esa humildad que entiende que esta mejor oferta que Satanás me está haciendo, diciéndome que yo voy a ser mejor que aquel, mejor que aquel, mejor que aquella. No, espérate, no. De eso no se trata. Yo solo quiero agradar a Dios, solo quiero servir a Dios. Él va a decidir qué yo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero yo no voy a hacer caso a la voz de la desobediencia. Yo voy a ser sumisa, yo me voy a someter, yo voy a obedecer, yo voy a ser una mujer que sigue consejo, que busca consejo, yo voy a ser una mujer que se somete a la Biblia, que lee Biblia, que hace lo que ésta manda y que no escucha la voz de Satanás. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con Diana y Diana no quería coger un trabajo que le estaban ofreciendo, era un trabajo de traducción. No, que es que yo no sé porque mi inglés no es tan bueno y además yo no sé si voy a poder y eso es tanto esfuerzo y ese trabajo demanda tanto y yo no creo que doy para eso. Y yo, mire, Diana, óigame lo que le voy a decir. Ahora mismo, arrepiéntase y coja su trabajo. Sobi la agarró, Jana la agarró, bueno, entre todas, la exprimimos a Diana. Y pregúntenle a ella, ella estaba brillando tanto, tanto, tanto. Después de arrepentirse, Dios le mandó un trabajo en su propia área como al mes. Y la empresa estaba dolida de perderla y le escribieron que ella había sido, una de las empleadas más brillantes que había pasado por allí. Pero Diana estaba escuchando la voz del enemigo, la voz del diablo que le decía, tú no das para eso, tú no eres capaz, no lo coges ese trabajo. Necesitas dinero para dar más contribución. Sí, yo lo sé que tú lo necesitas, pero no, tú no das para eso. Necesitas parar de ser una carga para tus padres, cierto, Diana, pero no te mate así. No, señor, no escuchemos las voces extrañas. Esas son las voces de la desobediencia. A veces apela también a nuestras inseguridades y a nuestra autoestima para hacernos sentir poca cosa, como fue en el caso de Jaina, ¿verdad que sí? En el caso de Diana. Diana se sentía a menos, poca cosa como para llevar a cabo ese trabajo. Pero en el caso de Jaina, cuando a ella le hicieron aquella oferta de la que yo le hablé, eso apeló a su orgullo y, ella se vio grande de una vez y eso a ella, ya hemos hablado de todo eso, por eso lo puedo compartir. Son ejemplos en los cuales Satanás apela a nuestro orgullo o apela a nuestra autoestima. Por un lado le está diciendo a Eva, tú no eres tan astuta como deberías ser. Mira, yo soy la más astuta entre todos nosotros aquí. Tú deberías ser más astuta que yo y lo podrías ser si tan solo te comes ese fruto. Apeló por un lado a su autoestima y a su sentimiento de a menos, de demeaning, un sentimiento de sentirse a menos que ella tenía, pero también apeló a su orgullo, porque la autoestima o la falta de autoestima, sea alta o sea baja, los extremos de autoestima todos están relacionados con el orgullo. El orgullo es el que nos hace pensar que somos poca cosa o que somos demasiado. Y la humildad nos da equilibrio, nos ayuda a ver quiénes somos ante los ojos de Dios. Entonces, una vez más, no escuche las voces extrañas ni escuche la voz de la desobediencia. Cuando tú escuchas las voces extrañas, tú estás desobedeciendo la autoridad que ya te ha dicho lo que tienes que hacer. Sea esta la palabra de Dios, sea Dios mismo, el Espíritu Santo, sea una consejera, sea una ministra, sea una mejor amiga espiritual que tú tengas, sea tu maestro, sea tu jefe, debemos escuchar las autoridades que tenemos a nuestro alrededor y no escuchar las voces extrañas. El versículo 6 dice que la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento, que es lo que te vengo diciendo. Ella cortó uno de los frutos y se lo comió, y no solo se lo comió, ella le dio a otro. Eso es como cuando una gente se cae de la fe, que viene y empieza a llamar a muchas otras gente para que también lo sigan, porque no quiere estar solo en su perdición, anda buscando a quien más llevarse y arrastrar. No seas tú esa que se deja arrastrar por los que escuchan las voces extrañas. ¿Ok? Mantén tu buen juicio. Yo me pregunto con respecto a Eva, óyeme, de verdad, ¿dónde estaban sus convicciones? Que con una sola conversación, Satanás la convenció a ella. Una sola conversación. No solamente la convenció, pero ella
aparte de ella haber quedado convencida y escuchar la serpiente, ella fue y convenció a Adán también, quien la escuchó a ella. O sea, de verdad, yo me pongo a pensar en eso. ¿Dónde estaban las convicciones de Eva? Así que yo te pregunto, ¿dónde están tus convicciones? Satanás tendría que esforzarse, ¿eh? Tendría que esforzarse para convencerte a ti de algo que no es recto, porque él no se tuvo que esforzar con Eva. Eso fue bien fácil. Él le dijo esto y ella lo creyó. Y ya. O sea, Eva cayó en su trampa mortal, como si nada. Yo pienso que él la agarró desapercibida, la agarró sin tiempo con Dios, la agarró sin haber ayunado, la agarró sin haber orado, la agarró sin confraternidad cristiana, la agarró sin Biblia, aislada. O sea, la agarró apartada y alejada de Dios. Ella andaba caminando. ¿Se acuerdan cuando siempre enseñamos en el estudio de la cruz que Pedro estaba confraternizando con el enemigo, calentándose junto al fuego cuando él negó a Cristo 3 veces? Entonces así nos pasa a nosotros y así le pasó a Eva. En vez de estar allí al lado de Dios, que podía estarlo, ella andaba al lado del diablo. Ella andaba merodeando y confraternizando era con el diablo. Dime tú, si yo tengo a Dios allí, ¿para qué ando yo de que hablando con esta bendita serpiente? Yo tengo con quién hablar, que no tiene nada que ver con lo que esta tiene que decirme. Pero muchas veces Satanás nos agarra desapercibido, nos agarra así, sin oración, sin ayuno, sin fuerza espiritual, aislado, apartado, sin estarnos conectando a los servicios, sin estarnos conectando a los devocionales, sin estar teniendo el tiempo de discipulado, sin estar leyendo la Biblia, muy en especial en esta cuarentena, porque cada quien está por su cuenta. Señores, miren, tenemos que cuidarnos porque por ahí está el árbol del fruto prohibido y Satanás anda buscando a quien dárselo a comer. Él anda buscando quien lo toque, quien sienta su textura, quien sienta la suavidad de ese fruto. Él anda buscando a quien le den ganas de comérselo. Él anda buscando a quien engañar. Y si no nos cuidamos, las próximas podemos ser nosotras. Así que piensa en eso, ¿ok? Yo me pongo a pensar también que Eva muy probablemente le había hablado a Adán acerca del fruto, le había dicho, mira, mi amor, ven acá, ay Dios, ¿por qué tú no tratas de convencer a Dios de que podamos comer de ese fruto? Mira qué lindo se ve, ese es el que más brilla, ese es el más sedoso, se ve que es el más jugoso de todos los frutos de aquí, ¿por qué tú no hablas con él para que por favor se nos permita? Como muchas veces nosotros queremos pedir permiso, ¿ok? Para hacer las cosas versus tener nuestra propia convicción de qué es lo que tenemos que hacer. Probablemente Satanás había escuchado a Eva tener ese tipo de conversaciones con su esposo, así que a ti que eres casada, yo quiero que tú pienses en eso. ¿Qué tipo de conversaciones tienes tú con tu esposo? Cuando te vas de la iglesia, te vas criticando la iglesia con tu esposo. Cuando sales de un tiempo discipulado, te vas criticando a los discipuladores con el esposo. Cuando en la iglesia se te da un consejo, te vas con tu esposo y como Ananías y Zafira planifican algo completamente diferente a lo que se le ha aconsejado. Porque Satanás anda buscando parejas que como Adán y Eva quieran caer. Y déjenme decirle que están cayendo. O sea, nosotros en 24 años en la iglesia nunca vimos divorcio. Y en los últimos 3 años hemos visto como 5 divorcios. Y eso da tanta pena. Y hay muchísimas parejas más que están luchando con querer divorciarse o simplemente terminar la relación. Porque Satanás anda buscando a otro Adán y Eva a quien tumbar. Cuida tu matrimonio. Mantén un matrimonio abierto. Habla, busca ayuda. No guardes secretos. Si tienes dudas, pregúntalas. Déjame decirte, o sea, de verdad, ten mucho cuidado. Porque nosotras las mujeres somos las que les susurramos las cosas al oído a los hombres. Y ellos, como nos aman tanto y el hombre es débil con la mujer, nos van a hacer caso. Así que cuidado. Debemos cuidarnos. Yo recuerdo una vez un joven, un adulto, un hombre, un casapa, a quien estábamos tratando de ayudar y él me dijo, wow, ahora es que yo me doy cuenta que yo he estado durmiendo con el diablo mismo, hablando de su esposa. Y lo triste es que ambos eran discípulos. Pero eso fue lo que él me dijo. Yo he estado durmiendo con el diablo mismo. Y muy triste que a pesar de que él se dio cuenta de eso, de todo modo se cayó de la fe. Entonces yo te digo, cuida tu matrimonio. Cuídate de lo que tú escuchas y lo que le dices a tu marido. Eso es bien importante, porque la mujer debe ser la ayuda del hombre, no la piedra de tropiezo. Eva fue la piedra de tropiezo para Adán.
tú, casada, se supone que seas la ayuda del hombre, no la piedra de tropiezo. Hay muy pocas de nosotras aquí que somos casadas, pero quise añadir eso porque, aunque pocas, estamos casadas. Somos como 5 y lo estamos. Y necesitamos de verdad tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Otra cosa que yo me preguntaba era si Satanás habrá escuchado a Eva susurrarse solita en la tranquilidad de su espacio. Ay, Dios mío, si tan solo este Adán tuviera más carácter, si tan solo este Adán fuera un hombre fuerte, valiente, si tan solo se atreviera a ir y preguntarle a Dios acerca de la matica esa. Ay, yo que tengo que ser sumisa, porque si no voy lo hago yo misma. ¿Quién sabe las cosas que pasaban por la cabeza de Eva? Pero sabemos que no eran cosas juiciosas, que ella había perdido su juicio y lo había perdido porque le hizo caso al mismísimo Satanás. Es muy posible que también Satanás haya escuchado a Eva quejarse, como, ay, pero Dios sí es exigente. Si tú no querías que uno comiera de esa matica, ¿para qué la pusiste en el medio del jardín? Y si tú no querías que yo cayera en esa tentación, ¿por qué me la pones al lado ahí en mi trabajo? Y si tú no querías que yo luchara con ese hombre, ¿por qué entonces permite que me guste? No, no es culpa de Dios, Señor. El pecado no es culpa de Dios. Nosotros somos quienes hacemos caso al pecado. Para que haya un amor y un libre albedrío ante Dios, o sea, la decisión propia de que quiero amar a Dios, tiene que haber también la opción al pecado, a no amar a Dios. Si Dios no hubiera puesto ese arbolito ahí, jamás hubiera sabido si la raza humana lo iba a amar a él o no. Interesantemente, sabemos que aunque ellos pecaron, ellos después se arrepintieron, pero las consecuencias de su pecado fueron graves porque perdieron a ambos de sus hijos como resultado de ello. Así que tenemos que tener cuidado de no quejarnos de las pruebas, de las dificultades, de las persecuciones y de las trampas que encontramos en nuestro camino, porque esas son las que fortalecen nuestra fe. Sin esas trampas jamás vamos a saber de qué estamos hechas. Si somos verdaderamente mujeres de convicciones firmes, fuertes y seguras. Así que vamos a cuidarnos de eso. ¿Qué más? Pensando en Eva, yo pienso que ella tiene por lo menos la excusa de que ella escuchó esa voz extraña porque ella no tenía la Biblia. Su propia Biblia era Dios y Dios estaba allí. Ella pudo haber ido donde Dios. Pero nosotras tenemos la Biblia aquí, al lado nuestro. ¿Cuál será nuestra excusa? Eva no tenía la iglesia, pero nosotros tenemos la iglesia. Eva no tenía amigas, pero nosotros tenemos amigas. Eva no tenía un hermano que le discipulara al esposo, pero nosotros tenemos quien nos ayuda a discipular a esos hombres. ¿Cuál será nuestra excusa por escuchar las voces extrañas? ¿Cuál será tu excusa, mujer soltera, por escuchar la voz extraña? Tú tienes la Biblia. Tú tienes tu soltería, no hay cosa más buena que estar soltero y ser cristiano, porque tú puedes entregarte, o sea, 100% a los propósitos celestiales sin ninguna distracción, así lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es tu excusa del por qué tú estás escuchando voces extrañas, voces de desobediencia? Si Eva estaba ahí caminando con Dios, al lado de Dios, si Eva vivía con Dios en la misma casa con Él, y cayó, ¿cuánto no más tenemos que cuidarnos tú y yo? Que vivimos en este mundo tan pecaminoso, rodeada de tantas tentaciones y de tantas pruebas. ¿Cuánto no más nos tenemos que cuidar tú y yo para no caer? Debemos cuidarnos de las voces extrañas. Saben, yo iba a hacer una sola clase, pero la voy a dividir en dos porque ya llevo 1 hora grabando y ahora que voy por el segundo punto y faltan 2. El tema es voces y vimos que debemos cuidarnos de las voces extrañas y que debemos cuidarnos de las voces de la desobediencia y que las voces extrañas por lo general van unidas y mezcladas a la voz de la desobediencia. Vamos a dejarlo hasta ahí y quiero poner esto aquí para que me lo acuerden si se me olvida. En la próxima clase vamos a entrar sobre qué podemos hacer para cuidarnos de las voces extrañas.
¿Cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado para cuidarnos de las voces extrañas? Las quiero muchísimo. Espero que esta clase le haya ayudado súper. Déjenme decirle, esto es bomba, bomba, bomba. Somos las Magnolias de Acero y tenemos que ser duras de matar. Las quiero. ¡Mua!